Capítulo 24. La infancia de Yeshua. Mi querido amigo, hay mucho más que deseo compartir contigo con respecto a los 5 años de formación de Yeshua entre los 5 y 10 después de Cristo. Yeshua volvió a la patria del pueblo hebreo para recibir el consejo de los ancianos esenios en la impronta de esta antigua tierra por donde los profetas habían caminado. Con él se cumpliría todo lo que los profetas habían predicho. Al final del año en el que regresaron al Monte Carmelo, José ben Jacobo se estableció como constructor y artesano fino en el nuevo pueblo de Nazaret, nombre que venía de los esenios nazarenos, a una distancia de un día a pie desde el Monte Carmelo. Nazaret estaba situado a 8 kilómetros al sur de Séforis y a 16 kilómetros al sur de Caná, donde vivían los padres de José. Natán, hermano de María Ana, había adquirido terrenos en Nazaret y le propuso a José que los utilizara para construir una casa que albergara a su creciente familia. Así fue como José y María Ana se mudaron a una casa modesta pero más amplia a principios de la primavera del año 6 después de Cristo. José llevaba sus mercancías desde Nazaret a la cercana y bulliciosa ciudad romana de Séforis, y Yeshua a menudo lo acompañaba como su aprendiz. A veces José también asistía en el diseño y la construcción de estructuras comunales esenias en Galilea y en el desierto cercano del Mar Salado. Cuando José podía, traía a Yeshua al Monte Carmelo y a Qumran, donde permanecía durante meses para tomar iniciaciones. Sobre estas hablaré más adelante. En tu tradición se dice que José era carpintero, pero yo añadiré que era mucho más que un simple hombre habilidoso e itinerante. De hecho, José diseñó y construyó edificios de uso público y privado. También era conocido como maestro en artesanía fina sobre madera, instrumentos musicales y tabernáculos en las sinagogas. Y para los iniciados, José era conocido como el artesano del alma. Era un adepto que mantenía en su ser la sustancia, las frecuencias y los códigos matemáticos del Arca de la Alianza. Los iniciados acudían a José para recibir ciertos ritos de paso en el camino del Maestro de Justicia. Durante los largos meses que Yeshua residía en el Carmelo, pasaba gran parte de su tiempo conmigo. En el Carmelo y también en Qumran, pasó por muchas de sus iniciaciones. Dormía con los niños mayores y los hombres célibes en un dormitorio común. Su vestimenta, posesiones y rutinas diarias eran simples y directas, al igual que era el resto de la comunidad. Observando a Yeshua mientras se dedicaba a sus labores con los otros niños, no se percibía que fuera tratado de manera diferente a los otros con los que compartía su vida. Yeshua pasaba largas horas en la biblioteca, leyendo, traduciendo y transcribiendo textos antiguos que provenían de Alejandría, Grecia, Persia, la India y los Himalayas. Aprendía rápido los diferentes idiomas y disfrutaba del diálogo con cualquier persona sobre diversas perspectivas filosóficas. Mucho antes de que el sol saliera, se lo podía encontrar caminando en medio de los campos de gramíneas, solo con su madre, cuando ella estaba de visita, sentado en meditación debajo de los antiguos cedros o absorto en el texto de un antiguo pergamino papiro. Al igual que su padre José, Yeshua dormía poco. Hacía su turno en las diversas tareas comunes sin quejarse, sin importar si era limpiar el suelo, las letrinas, la cocina o atender a los niños, las ovejas o los lisiados. Yeshua iba de una tarea a otra con gran sensibilidad, amabilidad y un corazón alegre. Había comenzado a ganar dominio de las tormentas emocionales que aún lo invadían. En muchos sentidos, Yeshua era el hijo perfecto, pero antes de que lo pongas en un pedestal te diré que de vez en cuando gastaba bromas a los niños, a los adultos y a mí. Una vez, en una de nuestras largas caminatas para recoger hierbas, Yeshua amablemente me frotó los pies. Sin yo saberlo, ató juntos los cordones de mis sandalias al ponerlas de vuelta en mis pies. Cuando me levanté para seguir nuestro camino, perdí el equilibrio cayendo en los brazos de Yeshua, que estaba esperándome. Entonces los dos reímos alegremente mientras me daba vueltas. Darme vueltas parecía ser uno de sus tiempos favoritos, cuando pensaba que no me importaría o cuando pensaba que estaba demasiado seria. Yeshua también tenía días difíciles, cuando sorprendía a todos con quejas y terquedad.
Y cuando una tormenta emocional impredecible se presentaba, nuestra comunidad había aprendido que lo mejor era dejar a Yeshua solo. En ocasiones, durante tormentas interiores particularmente difíciles, Yeshua me buscaba y nos íbamos a caminar o a nuestra cueva favorita donde le guardaba el espacio para que resolviera su crisis. Luego hablábamos y nos comunicábamos profundamente desde nuestros corazones hasta encontrar de nuevo paz y amor. Cuando nuestra comunidad se reunía para festejar y celebrar, antes y después de ciertos días importantes, Yeshua disfrutaba enseñando a los otros niños diferentes juegos que había inventado o modificado. Algunos de los juegos requerían destreza física, otros agudeza mental y otros eran simplemente para reírse y jugar. En uno de sus juegos, mi nieto corría como el viento por delante de los otros niños, para luego virar bruscamente a la derecha o a la izquierda y quedar detrás de un niño cojo. Entonces, en un instante, Yeshua levantaba inesperadamente al niño o a la niña y lo sentaba sobre sus hombros delgados, y así correteaban, riendo a carcajadas, mientras el niño agitaba sus brazos como si volara. Mientras Yeshua estuvo en Egipto, había aprendido con su tía Mariam y su tío Ezequiel algo de la rica cultura musical del templo y las danzas folclóricas egipcias, hebrea y persa. A los 12 años se había convertido en un consumado cantante, compositor y músico. Le encantaba cantar los salmos de Akenatón, David y Zaratustra. Disfrutaba de los diálogos entre Krishna y Arjuna. Tuvo muchas oportunidades de compartir con nosotros sus conocimientos inusualmente avanzados, al igual que su voz dulce de soprano, perfectamente aguda, cuando nos reuníamos por la mañana y por la noche para la oración, los sábados, las bodas y otras celebraciones. Yeshua realizó su segundo rito de paso a la edad adulta cuando tenía 12 años, de la mano de su padre, en la nueva sinagoga de Nazaret, que José había ayudado a construir. Él sorprendió a los ancianos con sus conocimientos y sabiduría de la Torá y otros textos antiguos de Enoc, Sadoc y Moisés. Sin embargo, pasarían otros 12 años antes de que se compareciera ante los sacerdotes de Leví en Jerusalén para su rito de hombría verdadera, tradición que practicaban los judíos en aquellos días. También durante el 12º año, Yeshua entró más profundamente en los asuntos serios de la escuela de misterio. Entre otras cosas, le ayudé a entender cómo sostener y hacer circular la respiración de la vida dentro de su cuerpo, hasta que su ritmo cardíaco se reducía a un aleteo casi imperceptible. Íbamos juntos a las cuevas del monte para poner a prueba su comprensión del flujo del prana y cómo moverse a través de los velos de los mundos astrales. Algunas de estas cuevas fueron excavadas para crear sonidos acústicos específicos. Cuando esos sonidos se hacían y oían consistentemente, se podían alcanzar estados de trance profundos. Yo utilizaba mi voz y mi pandero, el cistro de Hathor y campanas de bronce. Yeshua traía jarras de agua, cáteres, lámparas de aceite y hierbas que sustentaban nuestras vigilias. A veces nos quedábamos en lo profundo de la cueva durante toda una semana. Llegué a conocer a Yeshua muy bien, ya que nos comunicábamos profundamente durante estos retiros. Juntos hacíamos viajes etéreos a los reinos interiores de los maestros. Uno de nuestros viajes de bilocación favoritos era visitar una serie de lugares en Gran Bretaña. Le prometí que algún día viajaría físicamente a la antigua tierra celta y afrontaría una iniciación de la mano de su tío José de Arimatea. Su tío y sus padres ya habían acordado que Yeshua iría a Gran Bretaña durante 3 años cuando cumpliera 13 años. Cuando Yeshua se acercaba a su 13º cumpleaños, pasó por la iniciación del primer nivel del rito del sepulcro. Todo nuestro trabajo antes de esa iniciación en los misterios lo habían preparado para entrar en el estado de muerte y devolver su alma a su cuerpo a través del proceso de resurrección. Llevé a Yeshua a la cámara secreta situada detrás de una puerta falsa, donde yo dejaba mi cuerpo cuando era apropiado que saliera al plano terrenal por un tiempo prolongado. A medida que pasaban las largas horas, miré hacia el futuro y vi todas las arduas pruebas que Yeshua habría de afrontar, y una parte de mí deseaba que Yeshua pudiera vivir como un hombre simple, un hombre, sin embargo, capaz de brindar mucho amor y servicio. Así fue como iniciar a mi nieto fue también una iniciación para mí. De esta manera,
A la tierna edad de 12 años, Yeshua comenzó su preparación para demostrar públicamente las iniciaciones de la crucifixión y la resurrección. Durante el resto de su expresión terrenal, Yeshua supo que la muerte era una ilusión y con cada experiencia de resurrección que experimentó a través de los años, trajo más luz a los elementos de su cuerpo físico. Durante este tiempo, los signos de pubertad comenzaron a ser evidentes. Su forma desgarbada continuó alargándose. Sus manos y pies habían superado al resto de su cuerpo. El cuerpo de Yeshua era inusualmente fuerte para alguien tan delgado y alto. Dejó crecer su pelo oscuro y sedoso, de un castaño rojizo a la manera de los iniciados esenios célibes. Era más de un palmo más alto que su madre y que yo. Siempre atesoré en mi corazón el recuerdo de la risa contagiosa de Yeshua, así como su obstinación de piedra cuando llegaba el momento de poner a prueba su determinación, coraje y sabiduría. Conocí profundamente su espontaneidad infantil, curiosidad y alegría. En ocasiones, su dominio de toda la gama de emociones que había desarrollado durante los años de su infancia parecían evaporarse. Había momentos en los que la menor perturbación iniciaba un mar de lágrimas. A veces se agachaba y unos gritos guturales emergían inesperadamente. Entonces, Yeshua se sentaba temblando, mientras intentaba abrazar y transmutar la energía como le habían enseñado a hacer su madre y su padre cuando era un niño. Incluso, había momentos en que los elementos representaban exteriormente sus tormentas interiores. Cuando un torrente de rabia o tristeza atravesaba su cuerpo, aparecían súbitamente nubes oscuras, caían rayos sobre riscos y cedros y truenos ensordecedores retumbaban monte abajo hacia los valles. Y llovía, llenando las cisternas casi vacías con agua potable bien recibida. Podía sentir la poderosa energía vital de Yeshua surgiendo de sus genitales en desarrollo, mientras antes había expresado abiertamente, sin preocupaciones, el placer del abrazo cálido de los cuerpos maternales de sus madres, abuelas y tías, y la curiosa femineidad de sus primas, Yeshua ahora se retiraba con timidez. A menudo iba a la casa de baños para realizar el lavado ritual, con el fin de generar claridad en su mente y en su cuerpo. Hacía turnos adicionales con las ovejas en los campos, alejado de los demás, para crear el espacio que le permitiría aclarar sus sentimientos. Las contradicciones de las escrituras que había leído, la ambigüedad entre lo que otros decían y hacían, y la realidad de la energía vital sexual que aumentaba en su propio cuerpo, complicaban la situación. Durante esos momentos, y al adquirir mayor maestría, Yeshua estaba con su madre cada vez menos. Este fue un momento difícil para Mariana, aunque era una preparación necesaria para liberar a su hijo a fin de que cumpliera con todo lo que había venido a hacer. Una vez, una serpiente venenosa mordió a Yeshua mientras la estaba sacando del complejo del Carmelo. Aturdido por la incredulidad, dio un grito, mientras apretaba a la serpiente hasta que murió en sus manos y quedó dura como un palo. Luego se puso rígido, sin permitir que nadie se le acercara. Permaneció de pie inmóvil, con los ojos cerrados, durante casi una hora. Yeshua transmutó el veneno utilizando las energías de la fuerza vital que fluían a través de su cuerpo. Con los años, todos llegaron a conocer los poderes extraordinarios de mi nieto. Aunque los otros muchachos trataron de incluirlo en su grupo, Yeshua se encontraba cada vez más solo. Al igual que le pasó a su madre, la naturaleza y la oración siempre le proporcionarían alivio y consuelo. Yeshua estaba dotado de una prodigiosa capacidad de revelar los misterios. A veces se encontraba con un campo energético de conciencia y me pedía que se lo explicara o que lo orientara para encontrar en las escrituras y códices una mayor iluminación al respecto. Siempre lo animaba a que se volviera hacia su interior en busca de respuestas dentro de su propio corazón. A menudo manteníamos conversaciones sobre los diferentes puntos de vista de las diferentes sectas, doctrinas y prácticas. Así fue como enseñé y preparé a mi querido nieto para sus siguientes iniciaciones, que finalmente le ayudarían a levantarse del sepulcro, cuando llegara el momento de que la profecía se cumpliera. Su vida demostraría a la humanidad
que la muerte no tiene ningún poder para aquellos que saben que la muerte es una ilusión. Capítulo 25. Las infancias de María Magdalena y Mariam. Voy a compartir ahora contigo, pues es el deseo de tu corazón y el mío, cómo la joven María, más tarde conocida como María Magdalena y alma gemela de Yeshua, fue educada y preparada para su gran obra. Mientras que su padre, José de Arimatea, siguió viviendo y trabajando en Jerusalén, la joven María se crió con su madre, María de Magdala, y su tía Marta, en su espaciosa casa de campo de Betania. Ella disfrutaba de la belleza del patio interior abierto y soleado, y la luz se filtraba en las habitaciones adyacentes. Marta nunca se casó, así que fue una gran bendición cuando su hermano mayor, José, y su primera esposa, Eunice Salomé, establecieron su segunda casa en Betania y le pidieron que cuidara de ella. José no escatimó ningún gasto en la expansión de la residencia cuando su nueva esposa, María de Magdala, fue a vivir con Marta, unos 14 años después de que Eunice Salomé muriera. Marta cuidadosamente preparó la casa como un santuario de luz y belleza de diversas culturas. La preciosa casa estaba llena de colecciones de arte de Grecia, Egipto y otros lugares cercanos y lejanos. Fue en este ambiente que nuestra joven María, como la llamábamos, desarrolló su sensibilidad hacia las cosas que crecen y hacia las personas que buscaban en su tía y en su madre consejo o remedios. La joven María amaba a su madre con un amor posesivo, casi feroz, como una leona protege a sus crías. Cuando era pequeña observaba a su madre y a su tía como un halcón, y luego fingía que tenía las mismas habilidades de curación que ellas con sus muñecas, los pequeños animales domésticos, las aves de corral y los pájaros heridos. Cuando los animales se curaban, se hizo evidente que la niña tenía el don de la sanación. A la joven María le encantaba caminar por el desierto con su madre, a la salida y la puesta del sol. Allí se hizo amiga de muchos animales salvajes y los convirtió en sus mascotas. Algunos de estos animales eran lagartos, serpientes, roedores, aves, perros salvajes y gatos. A Marta, que ya era anciana y padecía dolencias, no le gustaban demasiado las fieras de su sobrina, e insistían que los animales se mantuvieran en el establo, lejos de la casa principal. Sin embargo, a veces la joven María se escondía en el armario de su habitación para dar leche a alguna de sus mascotas, y en otras ocasiones Marta encontraba una caja con gatitos recién nacidos mientras limpiaba. El colmo fue cuando Marta abrió una de esas cestas y encontró una serpiente venenosa enroscada en su interior. A partir de entonces, la joven María no pudo traer serpientes a casa. Cada solsticio y equinoccio, María de Magdala viajaba a su pueblo natal de Magdala para oficiar como sacerdotisa en el templo Gruta de la Diosa, el aspecto femenino divino de Dios. En estas ocasiones su hija siempre iba con ella. Así fue como a una edad muy temprana, la joven María aprendió sobre la Gran Madre, sus rituales, ceremonias, canciones, ritos y ciclos. Cuando era niña se podía ver a la joven María sentada en silencio, manteniendo su dorada mirada concentrada durante horas y horas. A veces un vapor blanquecino parecía ante ella o la envolvía. En esta niebla, los que tenían ojos para ver podían contemplar ángeles o seres de otras dimensiones y mundos. A veces, justo enfrente de mi nieta o en sus manos, aparecía comida, monedas, joyas, estatuillas o aceites dulcemente perfumados. Entonces ella parpadeaba, sonreía, se reía intensamente y luego compartía el tesoro con todos. Se quedaba muy poco para ella misma. Le encantaba dar los frutos de esos momentos mágicos a su familia y a los ayudantes domésticos. A medida que crecía y otras doncellas iniciadas se comparaban desfavorablemente con ella, la joven María se abstuvo de compartir públicamente sus dones mágicos. Evitaba en la medida de lo posible las observaciones celosas de rechazo y separación de sus compañeros. A menudo, su almohada amanecía mojada de lágrimas porque se sentía sola e incomprendida. Dirigiéndose a su madre y a sus amigos invisibles, en busca de consuelo, encontró propósito y dirección en su vida. A esos retos de la joven María se añadían las miradas elusivas
y los comentarios hostiles de los fariseos ortodoxos y los saduceos aristocráticos, cuando ella y su madre iban al mercado o visitaban a algún primo en los pueblos de Betania y Magdala. Cuando estaban en casa en Betania, rara vez salían a la calle, y muy pocas veces se aventuraban a unirse a las multitudes de Jerusalén. La razón para mantenerse ocultas y viajar de incógnito era que los sacerdotes patriarcales judíos y sus esposas se habían vuelto cada vez más hostiles hacia la adoración a la Madre Divina o a la Sagrada Shekinah. El sacerdocio buscaba controlar la capacidad de las personas de tener un conocimiento directo de Dios con su interior, colocándose a sí mismo como intermediarios entre el que busca y Dios. Desconfiaban de las formas de revelación directa de Shekinah y a menudo las abominaban. Despreciaban a Isis, a Inanna y a otras representaciones de la Gran Madre, porque no podían hacer uso de la diosa para sus propios fines. Las mujeres que tenían conocimiento sobre las antiguas tradiciones matriarcales eran percibidas como una amenaza, porque no podían ser controladas con facilidad, y también porque tenían poderes que el sacerdocio codiciaba para sí mismos. Por lo tanto, muchos de los hombres que ocupaban puestos de autoridad religiosa despreciaban a las mujeres, generalmente como tentadoras, responsables de la caída de la humanidad y la corrupción de la carne. La mayoría de los esposos mantenían a sus esposas e hijas como posesiones, ignorantes y prácticamente esclavas, para sus placeres físicos y para que les proporcionaran herederos. Las mujeres que eran conocidas por su adoración a la diosa eran a menudo tildadas de prostitutas y rameras. Esta situación se complicaba aún más por el hecho de que José de Arimatea ocupaba el cargo de consejero adjunto del Sanedrín, el cuerpo legislativo y judicial que regía a los pueblos que practicaban la ley de Moisés. Esta delicada situación requería mantener en secreto la relación de José con su esposa, que era suma iniciada y sacerdotisa de la diosa. Por lo tanto, María de Magdala y su hija se retiraron a una vida más bien oculta dentro de su propia casa. En este clima de desconfianza, la joven María se volvió recelosa de los hombres, especialmente de aquellos con posiciones de autoridad. Su naturaleza sensible cuestionaba un sistema tan dogmático e hipócrita que tenía tanto impacto en la relación entre su padre y su madre. A pesar de su repulsión por esta situación, se sentía atraída por los hombres que, como su padre, eran amables y sabios, y que podían apreciarla más allá de su belleza exterior y su femineidad. Le parecía que su padre nunca estaba lo suficiente en casa. Ella florecía cuando él estaba cerca, y se volvía retirada y hosca sin comer 1 o 2 días cuando José de Arimatea se iba a Jerusalén o a los largos viajes a lugares que ella anhelaba visitar. Cuando su querido padre estaba en casa, sentaba a la joven María en sus rodillas y le contaba historias de sus aventuras y compartía los regalos de sus viajes. Los regalos eran verdaderamente hermosos y, sin embargo, no eran tan valiosos como los brazos amorosos y la amable cara con espesa barba de José. La joven María amaba el olor viril de su padre y mostraba de manera obvia a todas las personas de la casa su deseo de atención. La joven María solo veía a los hijos mayores de su madre, Tomás, Mateo y Susana, y cuando iban a visitarlos a Cafarnaún y a Magdala. Cuando la joven María tenía 7 años, tuvo que aprender a compartir la atención de sus padres con 2 hermanos menores, Lázaro, que era 5 años más joven que María, y Marta, un bebé de 6 meses y medio más pequeño. Con Lázaro tuvo siempre una estrecha relación. Con Marta, sin embargo, parecía haber un antiguo patrón kármico de desconfianza y competencia que solo fue resuelto años más tarde. Cuando la joven María estaba en su 9º año, oyó la excitante noticia de que su primo Yeshua había regresado de Egipto y que sus padres estaban planeando un viaje especial para ir a visitar a su abuela el Monte Carmelo y encontrarse con los familiares de los que ella solo había oído hablar. ¿Cómo serían Yeshua, Santiago, Judas, José, Ruth y Mariam? Con gran entusiasmo, la joven María empacó sus cosas y se fue con sus padres y sus hermanos menores al Monte Carmelo para encontrarse con su tía María Ana, su tío José y sus primos. En realidad, la experiencia del encuentro con Yeshua y Mariam fue mucho más de lo que la joven María podía haber imaginado. Cuando Yeshua y la joven María se miraron a los ojos,
Inmediatamente se reconocieron como si una luz penetrara a través de sus corazones. Ambos se sentían como si hubieran sido golpeados por un rayo. Cuando Marian y la joven María se miraron, fue una experiencia similar al reconocimiento del alma. En su caso, sin embargo, la aceleración de la luz divina fue acompañada por una sombra oscura. Debido a que ambas amaban a Yeshua, comenzó una rivalidad incómoda entre ellas al tratar de atraer toda la atención de Yeshua. Esta espina de discordia entre Mariam y la joven María creció con los años, a medida que se acercaban a la pubertad, y se convirtió en la gran prueba de amor divino que acompañó a las dos a través de sus iniciaciones. Yeshua se enfrentó con los sentimientos intensos que surgieron en su corazón y se debatió a una temprana edad entre estos dos grandes amores de su vida. Él sabía que su destino estaba entrelazado con ambas, pero ¿cómo? Durante los siguientes 4 años, la joven María vino al Carmelo con su madre en varias ocasiones. Y aunque Yeshua estaba encantado de ver a su prima, también se sentía aliviado cuando llegaba el momento en que ella regresaba a su casa de Betania. A menudo se encontraba con ella en sus sueños, y aunque echaba de menos a la joven María, se alegraba de que solo estuviera Mariam en el Monte Carmelo, mientras enfocaba sus energías en las muchas tareas que requerían su atención. En cuanto a la joven María, aquel primer encuentro con Yeshua a la edad de 8 años constituyó el punto decisivo de su vida. Y desde ese momento empezó a saber cada vez con más profundidad quién era y para qué se había encarnado en la tierra. Cuando la joven María cumplió 13 años, sus padres la llevaron al Monte Carmelo durante los preparativos finales antes de que Yeshua se marchara a Gran Bretaña con José de Arimatea. Su madre ya había empezado a iniciarla en los misterios de la Orden de las Magdalenas, en la gruta de la Gran Madre de Magdala. Sin embargo, nunca se le había requerido que practicara una disciplina de manera constante. Y entonces, con grandes esperanzas y expectativas, comencé mi trabajo con la que llamas María Magdalena. No fue fácil para la joven María dejar la comodidad de su casa de Betania y el lujo de tener muy pocas necesidades que atender en los asuntos domésticos. Tales preocupaciones domésticas estaban bien atendidas por su tía Marta y sus doncellas. Fue un duro golpe cuando la joven mirada trató de ajustarse a los requisitos comunales de compartir todo, vivir en condiciones bastante austeras y entregar su libertad de hacer lo que quisiera a los estrictos códigos de conducta monástica, ritual y rutinaria. Por otra parte, al haber aprendido a desconfiar del autoritario patriarcado dogmático de los fariseos y los saduceos, comenzó a rebelarse contra la disciplina tradicional de nuestra comunidad de Senia. Durante la mayor parte de ese primer año, ofrecía resistencias y era petulante, tratando de ganar favores y trato especial a través de manipulaciones carismáticas que le habían funcionado muy bien en Betania. Veíamos a menudo a la joven María haciendo pucheros, burlándose de otros niños y niñas, escapándose y a veces desafiando con determinación las reglas que habían gobernado y mantenido a la comunidad del Monte Carmelo por siglos. Nunca antes se había visto otra persona que cuestionara a las autoridades del Monte Carmelo como ella, perturbando la paz de jóvenes y viejos. Tener a esta adolescente rebelde en medio de nosotros era como vivir con un lobo que se siente acorralado o una avispa que muestra constantemente su aguijón. Su madre no pudo convencer a la joven María que se ajustara al nivel requerido a los que querían iniciarse en el Monte Carmelo. Todos nos preguntábamos si conseguiría pasar su primer año. Después de que su madre y sus hermanos menores regresaron a Betania, la joven María pasó por un periodo muy difícil durante varios meses. Entró en huelga de hambre y se negó a comer. Bufaba y escupía como una fiera cuando se le invitaba a recordar las tareas desatendidas. No sabemos qué hacer para que se sintiera como en casa en el Monte Carmelo. María Ana vino a ver si podía ayudar, pero incluso sus intentos para consolar a su sobrina fueron rechazados. Tan grande era la influencia que la joven María ejercía en nosotros, que era como si una nube negra se hubiera cernido sobre nuestra comunidad. A pesar de que tratáramos de poner nuestra atención en las metas comunes que normalmente nos habían traído gran paz. Así pasaron los meses, hasta la llegada del invierno. Los vientos fríos, el agua-nieve, el granizo y las heladas consumieron profundamente nuestra reserva de paciencia. La comunidad se apartaba cada vez más de la joven María, haciéndole caso omiso, negándose a ceder a sus manipulaciones rebeldes, sus hoscas de presiones y sus retiros desafiantes dentro de sí misma.
Cada vez que iba hacia mi amada nieta con mi corazón angustiado por su bienestar, ella apartaba su vista. Mirando hacia abajo, con las lágrimas brotando de sus ojos, se alejaba de mí como si estuviera liberando de un captor. Una vez la encontré llorando en un almacén oscuro. La abracé y entonces ella comenzó a gritar, rompiéndome la túnica y el delantal, con sus ojos enloquecidos de dolor y angustia. Es culpa tuya que esté aquí. No quiero estar aquí, te odio. Nunca te perdonaré por apartarme de mi madre y mi padre, gritó. Cuando la dejé ir, me sentí confundida y torturada por demonios de duda, remordimiento y culpa. Comencé a cuestionar los métodos tradicionales de enseñanza de los misterios antiguos y me pregunté si la joven María tenía razón al exigir reformas. No sabía qué hacer, así que encomendé a nuestra joven rebelde al Señor Altísimo y le pedí al arcángel Gabriel que me ayudara a encontrar una manera de curar su corazón. También comencé a mirar al Monte Carmelo a través de los ojos de la joven María. Los ancianos del Carmelo decidimos que la joven María sería escoltada de regreso a su casa de Betania. La noche en que se tomó esa decisión, ella se puso muy enferma del corazón y sus pulmones. Su cuerpo delgado se estremecía con fiebre alta y una tos profunda. Mariam, que tenía su camastro en el dormitorio de las jóvenes doncellas al igual que la joven María, vino a darme la noticia de que su prima empeoraba. Reuní a varias mujeres que eran expertas en sanación para que vinieran conmigo y llevamos a la joven María a la enfermería. Aunque Mariam había recibido críticas hirientes de María y continuamente se había comparado desfavorablemente con su prima, comenzó a sentir un amor por ella que no había sentido antes. Mariam también comenzó a darse cuenta de que solo ella entendía a la joven María, de quien todos se habían distanciado. Entendió su anhelo por estar con sus padres, su mal humor y su rebelión contra la estricta disciplina y piedad del Monte Carmelo. En definitiva, entendía por qué su prima se había vuelto distante, retirada e insensible. Mariam comprendió que su prima era más parecida a ella que cualquier otra persona que conocía. La diferencia esencial entre ellas era que la joven María no dudaba de ser una reformadora activa del mundo exterior, mientras que Mariam prefería armonizar la discordia de manera invisible en los planos internos. Mariam estuvo esa noche con su prima, cuyo silencio decía a gritos que estaba decidida a dejar el Carmelo de una manera o de otra. Cuando le comunicamos a la joven María la decisión de los ancianos de que podía regresar a Betania, su rostro se iluminó. Sin embargo, las muchas semanas de pasar hambre habían pasado factura. La fiebre se intensificó y escupía sangre. Mariam tomó la determinación valiente de ayudar a su prima con toda su fuerza. Trajo su camastro y se acostó al lado de la joven María. Colocó la manta por encima de ambas y abrazó el frágil cuerpo de su prima, que a veces sudaba profusamente y otras veces se convulsionaba de escalofríos. Esa noche, ambas encontraron de alguna manera una profunda curación. De vez en cuando yo relevaba a Mariam para que pudiera atender sus necesidades corporales y el ritual del lavado. Además de cuidados, la joven María encontró en Mariam una amiga fiel con la que podría abrir su corazón dolorido. Y así fue como ambas comenzaron a conocerse verdaderamente. Encontraron consuelo proporcionando un bálsamo curativo al corazón roto de la otra. Sin embargo, seguía habiendo una púa de celos debido a su amor mutuo por Yeshua y su fantasía reprimida de que algún día él elegiría en matrimonio a una sobre la otra. Aunque esta espina continuaría siendo una prueba para ellas durante el resto de sus primeros años, abrieron sus corazones la una a la otra, como solo las almas gemelas pueden hacerlo, una vez que pueden ver a través del velo de la desconfianza. Se envió un mensajero a Betania para que María de Magdalena viniera a estar con su hija enferma, evaluar la situación y quizás llevarla de vuelta a Betania. Durante los días que esperaba a su madre, la joven María comenzó a cambiar. Aunque estaba débil, comenzó a agradecer el rico caldo de hierbas y las caricias que yo le daba. Finalmente, una luz brillante salía de los ojos dorados de la joven María, mientras Mariam recitaba poemas secretos de amor que ella había escrito. Le gustaba cepillar el pelo largo y calvo de su prima, que al igual que su propio cabello era negro azabache, era densamente rizado. Mariam escuchaba como nadie lo había hecho antes, sus historias de la infancia en soledad y su gran amor por su madre y por su padre. De todas sus historias, las fantasías románticas y los sueños problemáticos que la joven María tenía con Yeshua eran las palabras que Mariam escuchaba
con cada latido de su corazón. Descubrió que los problemas y los sueños de su prima eran iguales a los suyos. Vaciando los corazones de la una a la otra, se unieron y se sanaron. María de Magdala llegó y encontró en su hija a una joven novicia madura que había pasado una prueba muy ardua. Incluyendo a la joven María en la toma de decisiones, los ancianos del Monte Carmelo acordaron que podían permanecer como iniciada hasta que cumpliera 16 años. Luego ella, Mariam y otras jóvenes iniciadas irían a Egipto para recibir más iniciaciones si pasaban con éxito la del Monte Carmelo. Los próximos 2 años pasaron con armonía, mientras la joven María y Mariam crecieron en estatura y se fortalecieron en el gran misterio. Estas 2 mujeres desarrollaron gran sensibilidad en los caminos del espíritu. Buscaron en lo profundo de sí mismas y encontraron un hondo y perdurable amor hacia el Diosa único. Sabían que su propósito era restaurar la vida de aquello que estaba muerto dentro de las mentes, cuerpos, almas e instituciones externas de la humanidad. La perla de gran valor que buscaban era reclamar el premio de alcanzar la maestría de sí mismas. Por lo tanto, abrazar, equilibrar y unificar las polaridades dentro de ellas se convirtió en el objetivo de estas 2 mujeres jóvenes que encontraron en la otra un espejo perfecto. También sabían que sus vidas estaban íntegramente entrelazadas con las de su primo. Yeso se convirtió en la estrella guía constante y el misterio que más deseaban revelar. He compartido contigo algunos detalles de las personalidades de estas 2 doncellas. Con los años, la joven María se convertiría en la amada consorte de Yeshua, Mariam, su hermana adoptiva, a quien él llamaba María Gracia. Seguiría siendo su amiga y confidente fiel.